Bueno, buenas tardes. Somos poquitos, pero de calidad, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar de este proyecto. Espero sea un poco general, suficiente para que pueda ser entendido. Bueno, antes que nada, agradecimientos. Primero a la Comisión de Investigación por el apoyo por este fondo. Después al doctor Carlos López, director de la Escuela de Empresariales, y a la maestra Patricia de la Torre, secretaria académica de la Escuela de Empresariales. Después al doctor Carlos Trejo y a la doctora Amita Jaiswal-Dale, con quienes tuve importantes discusiones en una conferencia IBEC, International Business and Economy Conference, en el 2013 en Francia, sobre la importancia de estudiar los commodities, en especial los agrícolas. Y al doctor Semei Coronado y doctor Pedro Celso, del CUSEA, de la UDG, quienes son colaboradores en este artículo, uno de los que se desarrollan de aquí, y a la doctora Alma González, que con ella también estoy trabajando un segundo artículo, que ya veremos algo de ello. Y al grupo de investigación en finanzas, somos algunos cuantos investigadores de la UP, el ITESO, el TEC y la Universidad de Guanajuato. Bueno, un poco para sensibilizarnos con el problema, el Banco Mundial habla de la agricultura. Se estima que una quinta parte de la población mundial vive con $1 al día, un estimado del Banco Mundial. De esta quinta parte, 3/4 partes de ellos viven en zonas rurales y estas personas dependen fuertemente de la agricultura. Dado esto, se ve la necesidad de crear programas para proteger a las familias pobres contra ciertos riesgos como del clima que puedan afectar sus sembradíos, con lo que se podrían ver seriamente afectados desde el punto de vista económicos y sobre todo en alimentación. Entonces, dado que hay ciertos problemas con una gran parte de la población, se ve la importancia de administrar los riesgos, sobre todo en los commodities agrícolas. Pero bueno, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema con el riesgo? O lo que se entiende como volatilidad. Bueno, básicamente el principal problema es que no es observable. El riesgo en una serie financiera no es observable, sino que tiene que ser definido de manera implícita a través de las series de tiempo. Por lo tanto, debe ser estimado a través de los datos. Otro de los problemas que se han dado y en las últimas crisis sobre todo han afectado son una serie de hechos estilizados que se conoce como las series de tiempo. Y en particular esta fórmula fue una de las que causó, yo creo que las últimas 2 o 3 crisis financieras mundiales. Y esta fórmula lo que dice es que los retornos financieros en el tiempo t, esto es una sucesión de variables aleatorias, entonces yo puedo medir los retornos de cualquier una empresa, un retorno de un contrato, lo que yo quiera lo puedo medir, y lo que se aseveraba, digamos hasta los 90 y tantos, casi el 2005, que los retornos se distribuían de manera normal, con una media de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces esta es la desviación normal, la que normalmente vemos nosotros en la escuela, pero el principal problema es que los retornos financieros no se distribuyen así, y la mayoría de los modelos para medir el riesgo se basaban en este supuesto. Bueno, ha habido distintos enfoques para medir el riesgo, como valores en riesgo y funciones de pérdida, y en particular uno que ganó el Premio Nobel de Economía 2013 por Robert Engel, la heterocedasticidad, que es básicamente que la varianza va cambiando con el tiempo, es condicional, o sea que yo la puedo ir siguiendo. Autorregresiva quiere decir que yo voy siguiendo los sucesos uno detrás del otro en el tiempo, y bueno, generalizada porque este cuate generalizó un proceso que ya era estándar. Entonces, sobre todo, las commodities agrícolas, el maíz, el trigo, el sorgo, la soya, tienen alta volatilidad. ¿Y a qué se debe esto? La producción normalmente es a corto plazo y por temporadas. Dependen altamente del clima, sobre todo en los países en desarrollo. Las decisiones al hacer los plantíos se hacen sin conocer los precios de los nuevos granos, entonces se planta sin saber a ciencia cierta cuánto va a costar los granos al siguiente temporada, entonces dependen de valores esperados. Hay riesgos políticos sobre permisos de exportación y riesgos de monedas, apreciación y depreciación en algunos mercados. Para tratar de administrar estos riesgos y tratar de aminorarlos o apalancarlos,
se han diseñado una serie de instrumentos financieros. Uno de ellos son los contratos de futuros. Un contrato de futuros básicamente es un acuerdo para comprar o vender un activo, un subyacente, en una fecha específica dada en el futuro, a un precio determinado. Entonces, dos personas pactan el precio al que van a vender una tonelada de maíz en un tiempo futuro, una fecha ya pactada. ¿Cuáles son las ventajas de los contratos de futuros? Pues ofrece a cada parte involucrada una cierta manera de disminuir los riesgos. Entonces, yo planto hoy sabiendo a cuánto voy a vender en unos cuantos meses. Y bueno, su objetivo es tal cual, proteger a los productores, comercializadores y distribuidores de materias primas. Ese es el objetivo primario, aunque ya gran parte de los objetivos de los contratos de futuros son para especulación más que para mera cobertura de riesgos. Los contratos primero se hacían entre particulares, entonces yo pactaba con una persona a la que le voy a vender, a cuánto te voy a vender en el futuro. A partir de 1948 en Chicago, en el Chicago Board of Trade, empieza a formalizarse un mercado en el que se libera un poco la necesidad de estar pactando entre particulares y el riesgo que se puede dar en eso. Y empieza a haber mercados de un montón de subyacentes. Agrícolas, ganaderos, de metales, energéticos, financieros y los que se van sumando, que hoy en día hay muchos contratos sobre subyacentes muy refinados, ¿no? En particular, nosotros trataremos algunos agrícolas y ganaderos. Esto es un poco para concientizarnos sobre el entorno económico de algunos de los contratos de futuros. En particular, el jugo de naranja concentrado se comercia en Nueva York desde 1947. Tiene alta volatilidad debido principalmente a los riesgos climáticos. Entonces, de acuerdo a cómo está el clima en una temporada, es a cuánto está el precio del jugo de naranja concentrado. Principalmente los productores son Brasil y Estados Unidos, en particular Florida. Y bueno, los importadores principalmente la Unión Europea, Estados Unidos y algunos otros países. El jugo de manzana en el 2012 se pone por primera vez a ser comercializado en Minneapolis. El jugo de manzana es importante porque no tiene mucho sabor, entonces se usa para casi todos los jugos de sabores que uno encuentra en el mercado. O sea, el de arándano, el de todas estas acai berry y todas estas frutas que uno encuentra. Su base hasta en un 80% es jugo de manzana. Entonces lo demás ya nada más da poquito sabor. Entonces es muy importante en los últimos años. Principales productores, este amarillito es China. Entonces China hace casi todo el jugo de manzana concentrado. Y los importadores principalmente son Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces hay necesidad de regular el precio, no de regularlo, sino de tratar de apalancar el posible riesgo que se tiene, pero es un mercado, es un contrato relativamente joven, y ahorita vemos las implicaciones que esto tiene. En México tenemos nuestro primer contrato también a partir de 2012 en Mexder. Este contrato es sobre maíz amarillo, es el primer paso para evolucionar a una bolsa de derivados de productos. Se tienen planteados en 2012, cuando anunciaron este producto, 17 nuevos productos, todavía no sale ninguno más. Es un mercado muy delgado, o sea, no hay mucho comercio en ello. Pero bueno, es un esfuerzo conjunto entre la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Chicago. Es un contrato por 25 toneladas, precio en pesos y de maíz amarillo número 2. Y la principal ventaja, o por qué se vio que era interesante introducir este contrato en México, es que anteriormente lo que se hacía es comprar dos contratos. Se hacía uno primero de comprar una compra del precio del maíz en dólares en Chicago, o sea, uno compraba un contrato de futuros en Chicago, pero como el precio está en dólares, había que comprar otro contrato de apalancamiento de riesgos de peso a dólar. Entonces había, como quien dice, un doble riesgo, ¿no? Entonces tiene una cierta ventaja, y como ya les decía, la ventaja de comerciar en un mercado y no entre particulares es que elimina el riesgo de este comercio entre particulares. Bueno, ¿cuáles son algunos de los riesgos, algunas características de estos nuevos contratos de futuros, como el del maíz, como el jugo de manzana? Todo esto se puede explorar en ciertos parámetros. Bueno, primero, el mercado debe estar activo con transacciones frecuentes. Ahorita el maíz amarillo no ha habido muchas transacciones, la gente sigue todavía yendo a Chicago a comprar sus contratos de apalancamiento de riesgos. Los canales de mercadotecnia no deben estar integrados verticalmente ni altamente concentrados.
debe ser suficientemente grande para atraer a participantes potenciales para el apalancamiento de riesgos, pero también para cierta especulación, porque los especuladores son los que hacen que se muevan un poco los contratos. El nuevo contrato se ve más efectivo para reducir riesgos que los contratos existentes. Entonces, esta es una de las características que tiene el de maíz amarillo. En teoría, es más eficiente para reducir riesgos porque, vaya, tengo un riesgo y no dos, ¿no? Y los precios deben ser variables para crear necesidades de apalancamiento e intereses especulativos. Entonces, estos son algunos de los factores que hemos estado estudiando. Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo no se vuelve tan interesante el estudio porque, vaya, yo como matemático prefiero tener series de tiempo con más riqueza de datos, ¿no? Entonces nos fuimos por un estudio de contratos ya establecidos para estudiar cómo se comportan y luego ya regresar a contratos más nuevos, por decir algo, ¿no? Entonces, uno de los primeros resultados es este paper, Bispectral Analysis of the Returns of Commodities Futures Contracts. Este es en colaboración con el doctor Pedro Luis Celso Arellano, el doctor Semei Coronado y un servidor. Vaya, y en este caso particular analizamos 8 contratos de futuros de la Bolsa de Chicago. ¿Cuáles contratos? El maíz, trigo, cacao, aceite de soya, azúcar, café, ganado en pie y huevo. Hacemos un análisis estadístico descriptivo de estas series de tiempo. Realizamos pruebas de estacionalidad, ahorita les voy a explicar en qué consiste esto. Analizamos dependencia no lineal para investigar la hipótesis débil de mercados eficientes. Esto es importante porque lo que dice la hipótesis del mercado eficiente es que el mercado carga con toda la información, el precio de cualquier activo carga con toda la información del mercado. O sea, no hay posibilidades de crear una verdadera especulación, no hay posibilidad de que alguien se haga rico con una cierta información que pueda tener, sino que el precio del activo ya trae toda la información que existe en el mercado, ¿no? Y vamos a ver por qué estas pruebas que nosotros hacemos son una cierta prueba de que los mercados son eficientes, por lo menos casi todo el tiempo. Y ahorita veremos qué significa casi todo el tiempo. Y vamos a analizar qué pasa en los periodos de dependencia no lineal. Aquí es donde el mercado no se comporta tan eficientemente. Esto quiere decir que puede haber ciertas posibilidades de utilizar la información. Bueno, esta es una serie de tiempo. Básicamente aquí estamos analizando desde el 95 al 94 al 2011. Está cortado aquí. El maíz, el trigo, el cacao, el aceite de soya. Y básicamente lo que tenemos aquí son los precios. Y los precios se pueden convertir a retornos, que es más interesante ver cuánto retorno da algo un día, no a qué precio está. O sea, al final de cuentas yo quiero ver qué tanto gano, no a qué precio está algo. Entonces, cuánto retorno me da, si positivo, negativo y qué porcentaje. Simplemente es aplicar la diferencia de los logaritmos o el logaritmo de los cocientes, que es lo mismo. Estos son los otros mercados. ¿Y qué significa esto? Que hay como mucho ruidito, pues esto es bastante variación desde el punto de vista de volatilidad. Es riesgo, puede ser que sea una oportunidad de ganar dinero, pero también puede ser una oportunidad de perder mucho dinero, ¿no? Entonces, retornos positivos, retornos negativos, pero aquí está oscilando mucho. ¿Sí? Bueno, corremos algunos estadísticos descriptivos, no me voy a meter casi nada de fórmulas ni nada, nada más voy a mostrar algunos detalles. ¿Qué es interesante ver aquí? Que la media de todos los retornos es virtualmente cero. Entonces, .0000 y lo que sea, ¿no? Entonces, siempre estamos alrededor de la media oscilando. Es una serie que en teoría se llama estacionaria. Ahorita vamos a ver si realmente son series estacionarias. O sea, una serie estacionaria es aquella que se comporta a lo largo de una base. Tiene retornos mínimos máximos, tiene una cierta desviación estándar. Vaya, estos se conocen como primer, segundo, tercer y cuarto momento de distribuciones de probabilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, si se acuerdan de la distribución normal estándar, es como una campanita, y esta campanita lo que hace es que tiene simetría, y bueno, estas series no tienen simetría. Este es un estadístico Jarque-Vera. Como este numerito es muy, muy grandote, quiere decir que los p-values son muy, muy, muy pequeñitos, o sea que las series no se distribuyen de manera normal. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, el maíz amarillo, esta curvita aproxima la distribución normal. Si fuera justo sobre una línea recta, se podría decir que los retornos de esta serie se distribuyen de manera normal. Como no están casi como en una línea rectecilla,
pues entonces no son y no vale todo esto de supuesto inicial con el que decíamos de normalidad. Hay ciertas funciones de autocorrelación. Aquí es tan sencillo como ver si están fuera de estas dos franjas, quiere decir que de un periodo a otro hay cierta correlación lineal. Lo que quiere decir es que yo puedo saber más o menos hoy qué va a pasar mañana con información del mercado. Entonces, cuando se salen de esta franja, hay ciertas posibilidades de cómo adivinar el futuro, ¿no? Corremos pruebas de estacionalidad. Esta formulita es muy interesante porque está dando el precio del activo en un cierto periodo en términos del anterior. Entonces, si este coeficiente es un 1, quiere decir que hay una relación formal entre hoy y ayer o entre hoy y mañana. Si este coeficiente es menor que 1 o muy negativo, quiere decir entonces que no hay una autocorrelación lineal. Entonces no tengo oportunidades de arbitraje y no tengo oportunidades de predecir el futuro. Corremos ciertas pruebas y como estos numeritos dan muy negativos, quiere decir que realmente la serie es estacionaria y no hay ciertas oportunidades de predecir el futuro, si lo pensamos de esa manera, ¿no? Luego corremos otras pruebas de no linealidad. Una vez que vemos que ahí no hay dependencia lineal, ahora vemos si hay dependencia no lineal, o sea, con funciones mucho más rebuscadas. Corremos esta prueba y básicamente lo que queremos ver es si hay dependencia o no. Encontramos que hay algunos clústeres de volatilidad. Esta gráfica muestra, digamos, hoy contra mañana y cómo se van comportando los retornos de un punto a otro. Esto es para toda la serie, no es tan interesante. Lo que es interesante es identificarlo en ciertas ventanas, que es lo que hacemos aquí, y esta es la prueba base del paper, la prueba de Heneage por Mantoux, de prueba de bicorrelación, y lo que hace es identificar cuántas ventanas hay. Aquí hay 6 ventanitas, se identifican perfectamente en el tiempo, y yo puedo identificar entonces de toda la muestra que yo tengo, cuántas ventanas tengo donde hay factores de correlación, analizar qué pasa en estas ventanitas y entonces ver cómo se van comportando los retornos, ¿no? Bueno, podemos analizar dependencia colineal. Hay un problema entre el aceite de soya y sebo que también estamos explorando, no me voy a meter en ello. Y finalmente queremos, esto es con la presentación que voy a terminar, estamos empezando a ver qué pasa entre los distintos activos, pero ahora cómo se comportan de manera conjunta. Y este teoremita es muy bonito, y lo que dice es, básicamente, si yo tengo dos funciones de distribución de probabilidad, F y G, de dos distintos activos, del maíz y el trigo, por decir algo, y yo entonces puedo calcular su función de distribución de cada uno de estos cuates, lo que puedo encontrar es que hay una cierta funcioncita C, que tal que si yo se la aplico a estas dos funciones como argumentos, puedo encontrar una función de distribución conjunta. Entonces puedo ver qué tan correlacionados están estos dos activos uno con el otro, sin saber la función conjunta entre los dos. Este es un teorema de 1959, es muy bonito matemáticamente, aquí no tendrá mucho sentido, pero la aplicación es formidable porque entonces, pues tal cual como digo, ¿no? Conozco a estos dos cuates por separado y luego puedo ver cópula es como conjuntarse, cómo se conjuntan entre ellos, qué relación tienen, ¿sí? Entonces, este es el siguiente paper que estamos trabajando. Bueno, pues gracias por tu atención. Preguntas o comentarios. Oye, ahí, por ejemplo, hay una serie de constantes cuando obtienes la función conjunta, o sea, lo que no entiendo es porque, o sea, no entiendo en el fondo algunas otras cosas, pero esta es una función de cópula, ¿dijiste? A ver si lo logro explicar. Básicamente lo que tenemos es X y Y, variables aleatorias. Entonces, pensemos en series de retornos. Tengo dos series de retornos, no sé cuál es su distribución, pero sí puedo calcular f de x, que es la función de distribución de la variable aleatoria. Entonces tengo f de x y g de x, que no necesariamente son la misma, cada uno trae su función de distribución de probabilidad. Una vez que calculo f y g, el teorema dice que siempre existe una cópula C, o sea, es una función conjunta. Es una función súper rara, está muy bonita porque
dibujarla podría ser interesante, pero es una función, llamémosle extraña, porque sí está definida en el círculo unitario, muy extraña, pero si siempre existe y la puedo encontrar, tal que si la aplico a estas dos, lo que voy a encontrar es la distribución conjunta. Entonces ahora sí, como ya encontré la conjunta, ya puedo encontrar correlaciones, codependencias y un montón de cosas interesantes entre ellas. Gracias. Bueno, Omar, yo voy a ser de los humanistas que se va a atrever a decir que entendí 30% de lo que dijiste. Tanto, ¿verdad? Pero me preguntaba, porque tú estás analizando contratos, ¿verdad? Y yo soy abogado y la verdad es que no entendí nada. Pero lo que entiendo, están buscando es saber qué tanto un contrato es económicamente eficiente porque distribuye, ¿no?, la riqueza entre todos los participantes. A ver, el contrato de futuros, básicamente, la definición de este contrato es: yo produzco 25 toneladas, yo agricultor, y yo quiero saber a cuánto las voy a vender en 6 meses. Entonces el contrato lo que hace es un contrato entre dos personas y decir, pues la voy a vender a 10 pesos la tonelada. Pactamos, sale. Entonces ese contrato ya es, y yo tengo la obligación de venderle y él tiene la obligación de comprarme. Entonces, pero ese contrato fluctúa con el tiempo. El precio diario del contrato fluctúa. Claro. Y lo que analizamos es la fluctuación del precio del contrato todos los días. Ajá. Y ahora, entonces, ¿qué significa el término de mercado eficiente? Por un lado tenemos ese contrato que ya lo pactaron, pero está no entre particulares, sino a través del mercado. Ahora, ¿el mercado es eficiente o no? Esa es la siguiente pregunta. Y que un mercado sea eficiente, lo que quiere decir es que este precio que está fluctuando todos los días, en teoría la información que existe en todos lados, la información que yo puedo encontrar sobre el precio, sobre cómo se va a comportar el clima, sobre cuánto valen los granos y qué grano está usando, sobre todo lo que quieras para este contrato, ya se conoce por todos los participantes del mercado. Si alguien conociera una parte de esta información, entonces claramente podría lucrar con ella. Entonces la hipótesis del mercado eficiente dice, tal cual, que nadie puede lucrar y que todo más o menos el retorno va a terminar siendo cero independientemente de lo que haga una persona. Entonces estas pruebas lo que hacen es ver si realmente los retornos se comportan de esa manera. Ok, y bueno, voy a abusar del micrófono. Entonces, si nadie abusa, ustedes dicen en su propuesta es que este contrato va a beneficiar a los agricultores primarios, ¿no? Porque van a obtener una utilidad, o por lo menos van a saber el precio al que tienen que producir. En la práctica, sin embargo, porque yo he estado en temas de arbitrajes de bolsa, el agricultor le vende, obviamente, su producción futura a un precio a los grandes conglomerados a las bolsas de cereales, por ejemplo, y después la bolsa de cereales empieza a tratar con papel. El papel es el que se comercializa, y cada día alguien puede ser el propietario de un papel, bla, 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 y ahí se empieza la especulación, ¿verdad? La especulación del precio que va a tener ese contrato cuando finalmente el agricultor vaya a producir, si todo sale bien, si no hay desastres naturales, el producto que representa ese contrato. Pero en la práctica a mí no me parecía que el precio final al que se vendía reflejara la utilidad del agricultor, porque es un mercado de especulación. A veces el que tenía el papel al final era el que ganaba todo o perdía todo, ¿verdad? Entonces, bueno, es interesante pues lo que dicen, que al final gana el agricultor porque va a haber una comercialización en papel entre gente que está especulando siempre, pero la especulación va a ser totalmente obscura, ¿verdad? Porque no va a poder saber a qué precio va a poder tratar el papel mañana. Pero solamente quería entender un poco lo que estás diciendo. Sí, va por ahí, exacto. Y bueno, pues a final de cuentas sí se conoce un cierto precio futuro, ¿no? Esa es una poquita ventaja que hay. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues muchas gracias.
Doctor, agradecemos su participación en este quinto coloquio y le entrego su reconocimiento. Muchas gracias.